Hola, ¿qué tal? Soy Samuel y bienvenidos a otro episodio de CRI Historia Podcast. Hoy vamos a hablar sobre la Reforma Protestante, sus puntos claves y los tipos de cristianismo protestante que existen, que son varios. Y el cristianismo protestante surge a partir de las protestas que hace Lutero en 1517. Martín Lutero, un monje agustino alemán, en 1517 se coloca inconforme con la Iglesia Católica. Es muy famoso por las 95 tesis. Lutero, monje, clava sus 95 tesis en la iglesia, en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunciando la venta de indulgencias. No estaba de acuerdo con las indulgencias y la corrupción que él declaraba hacia la Iglesia Católica. Esto marca el inicio de un movimiento protestante, donde el primer punto clave de la Reforma Protestante es Lutero y sus 95 tesis. Segundo, principios fundamentales de la Reforma. Lutero, en la Reforma Protestante, pelea las siguientes cosas. Primero, sola escritura, es decir, que la Biblia es la única autoridad en cuestiones de fe y doctrina. Él no estaba de acuerdo con las indulgencias porque no lo veía en la Biblia, y con algunas formas de organización de la Iglesia Católica porque no lo veía en la Biblia. El cristianismo tiene que ser sola escritura. Es una de las bases para el cristianismo protestante. No bastando con eso, dice sola fide, es decir, la salvación se obtiene por gracia, por fe en Cristo. Es un regalo gracias a la fe en Cristo, no por obras. Así que por más limosnas que entregues, por más regalos que des, eso no significa que vas a ser salvo, es lo que dice Lutero, sino que simplemente es por fe, porque creo en. Creer un poco es recibir también a Dios. No es por obras, es por fe. Además de eso también dice sola gratia, o sea, la gracia de Dios es el único medio de salvación, no existe otro. Es lo que Lutero argumenta en sus 95 tesis. De eso solus Christus, es decir, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por último, soli Deo gloria, es decir, toda gloria es para Dios, no para la iglesia ni para los líderes religiosos. Con estas 5 cosas resumidas, Lutero argumenta el por qué se va en contra de la Iglesia Católica. Entonces, primer punto clave, Martín Lutero y las 95 tesis. Segundo punto clave, los principios fundamentales de la Reforma. Y tercer punto clave de la Reforma Protestante es la ruptura que obtiene contra la Iglesia Católica. Lutero, a partir de sus ideas, va a ser excomulgado en 1521, tras negarse a retractarse. El Papa le pide que se retracte y Lutero no se retracta, entonces va a ser excomulgado. Y esto hace que se formen nuevas iglesias independientes, nuevas iglesias protestantes independientes que se salían de la autoridad papal. Toda la Edad Media en Europa el cristianismo era católico y se regían bajo la autoridad papal. Lutero va a ser importante y por eso se llama la Reforma Protestante, porque cambia la manera en cómo la organización, en cómo la sociedad europea se organizaba. El número 4 es la expansión y la diversificación del cristianismo protestante. Entonces surgen varios cristianismos protestantes. El luteranismo, que va a ser muy importante en Alemania y Escandinavia. El calvinismo, que va a ser demasiado relevante en Suiza, Francia y Países Bajos. El calvinismo se enfatiza en la predestinación, es decir, que la salvación no se puede perder. El anglicanismo en Inglaterra, con Enrique VIII. Tras el conflicto con el Papa, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, quería divorciarse. El Papa le dice que no, entonces surge el anglicanismo dentro de este contexto de la Reforma Protestante. Además de esto, el anabaptismo, movimiento radical que defendía el bautismo solo para adultos. Y el número 5 son las consecuencias históricas que tiene el protestantismo. Esto hace como primera consecuencia que se debilite el poder y el control de la Iglesia Católica en Europa. Se empieza a impulsar la traducción de la Biblia en diferentes lenguas para que el pueblo la leyera, porque la Biblia hasta ese momento solamente estaba en lenguas tabernáculas. Se originaron guerras de religión entre católicos y protestantes. La religión y el Estado siempre han estado de la mano, aunque hoy en día lo queramos separar. Entonces, algunos reyes y algunos príncipes se convirtieron al cristianismo protestante. Y algunos reyes y algunos príncipes pertenecían y permanecían en el cristianismo católico.
Esto hizo que se desarrollaran muchas guerras en Europa entre católicos y protestantes, como la Guerra de los 30 años. Además de eso, la Reforma Protestante abre paso a lo que es denominado la modernidad y al surgimiento del pensamiento del individuo y secular. Se empieza un poco en la laicidad del Estado. El Estado separado de la religión, como tú de tu ex. ¡Ah! Ahora, tipos de cristianismo protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento social y el más famoso de todos es Lutero. Pero existen muchos más reformadores. Como lo estábamos viendo, hubo una reforma en diferentes países. El calvinismo fue muy famoso en Suiza, o el anglicanismo en Inglaterra. Simplemente nadie se había atrevido a irse en contra de la Iglesia Católica como lo hizo Lutero. Y los reformadores en otros países y en este mismo contexto aprovechan, y por eso surgen tantos tipos de cristianismo protestante. Voy a tratar de hablar de algunos de ellos. El primero de ellos es el luteranismo. Pero antes de hablar del luteranismo es importante tener en cuenta que el protestantismo es un grupo homogéneo, es decir, es separado de la Iglesia Católica, pero se ha diversificado en diferentes denominaciones, con doctrinas distintas y prácticas distintas. Ahora sí, te presento las principales. La primera de ellas, el luteranismo. El luteranismo es fundado, obviamente, como su nombre lo dice, por Martín Lutero. Es decir, a partir de lo que hizo Lutero con sus 95 tesis surge la Iglesia Luterana, que permanece hasta en la actualidad. Es Martín Lutero en el siglo XVI en Alemania y, como lo estábamos hablando, enfatiza en la justificación de la fe. La fe es la que justifica y la que te hace salvo, y la autoridad de la Biblia. Mantiene algunos ritos litúrgicos similares al catolicismo, como la Eucaristía, y es muy presente en Alemania, Escandinavia y Estados Unidos. Sin embargo, en los países latinoamericanos ya ha llegado el luteranismo desde el siglo XX, principios del siglo XX. La segunda corriente, el segundo tipo de cristianismo protestante muy importante a partir de la Reforma es el calvinismo. Otro personaje que pertenecía a la Iglesia Católica, Juan Calvino, decide aprovechar lo que está haciendo Lutero y él empieza también a repartir, a difundir y a hablar de una doctrina personal. Hace que surja más adelante los reformados o lo que conocemos como presbiterianos. Este calvinismo se basa en las enseñanzas de Juan Calvino, el monje que estoy diciendo, y enfatiza en la predestinación, es decir, que Dios elige a quien salva, o que la salvación nunca se pierde. Tiene una estructura de gobierno eclesial presbiteriana, dirigida por ancianos, más influyente en Países Bajos, Escocia y Estados Unidos. Estos tipos de cristianismo protestante son muy comunes en las películas norteamericanas, o por ejemplo, yo no sé si en algún momento se han dado cuenta que los Simpsons son cristianos y cuando van a la iglesia está el reverendo y todo esto. Este tipo de cristianismo es el cristianismo protestante. A veces creemos que son católicos o no sabemos qué religión tienen en este tipo de representaciones filmográficas, pero este cristianismo que presentan muchas veces en las películas norteamericanas es un cristianismo protestante. En este caso el presbiteranismo es muy importante en Estados Unidos y muy relevante. Tenemos también al anglicanismo, como lo estábamos hablando. Enrique VIII quiere divorciarse, el Papa no se lo permite y esto hace que él diga, bueno, hacemos una iglesia independiente que no tenga que ver nada con Roma. Así que el anglicanismo pues combina elementos de la liturgia católica, además de la liturgia protestante, porque utiliza la Biblia como autoridad. En Estados Unidos y otros países se llama la iglesia episcopal, también muy famosas en algunas películas norteamericanas. En las películas norteamericanas de por sí que aparece mucho el cristianismo protestante. Obviamente en nuestro contexto latinoamericano pues el catolicismo está súper presente. Además de eso, del anglicanismo por número 4 están los bautistas. Ellos nacen en el siglo XVII en Inglaterra. Creen en el bautismo solo para creyentes adultos y por inmersión. Además enfatiza en la autonomía de cada iglesia local. Es muy extendido en Estados Unidos y en América Latina. Todas estos tipos de cristianismo protestante se pueden ver hoy en día en Colombia. El número 5, el metodismo. Fundado por John Wesley en el siglo XVIII. John Wesley funda el metodismo y este se enfoca en la santidad personal y la acción social.
Destaca la importancia de la predicación y el evangelismo y tiene gran presencia en Estados Unidos, Reino Unido y África. Sexto tipo de cristianismo protestante es el pentecostalismo. Este ya no va a surgir en Europa y va a ser uno de los más recientes. Este surge en el siglo XX en Estados Unidos, a partir del avivamiento de Azusa Street en 1906, a principios del siglo XX. El pentecostalismo enfatiza en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de pentecostalismo, se cita la parte de Hechos de los Apóstoles del Pentecostés, donde hay una manifestación del Espíritu Santo. ¿Y qué es una manifestación del Espíritu Santo? Cuando las personas empiezan a hablar en nuevas lenguas, cuando las personas encuentran milagros, pueden ver milagros, cuando empiezan a sentir cosas distintas. Este es el pentecostalismo, que tiene un énfasis un poco más en esos movimientos del Espíritu Santo, en esas manifestaciones. Existen muchas ramas del pentecostalismo, como lo que conocemos como hoy en día como Asambleas de Dios, la Iglesia Cuadrangular o la Iglesia de Dios. Este pentecostalismo es muy influyente y es el que está más presente en América Latina y África. Este pentecostalismo es el tipo de cristianismo protestante que de pronto la mayoría conocemos cuando nos imaginamos los panderos, las personas con corbata, con falda. Esto hace parte del pentecostalismo. Ha surgido una nueva corriente hoy en día que se llama neopentecostalismo. Son las iglesias que manejan luces, un poco la liturgia es oscura, en las alabanzas hay música rock, pop, un avance o una evolución del pentecostalismo, donde se sigue creyendo en la manifestación del Espíritu Santo, pero la liturgia cambia un poco. El número 7 son los anabaptistas, que abren paso a la iglesia menonita y Amish. Surgieron en el siglo XVI, rechazando el bautismo infantil, porque tengamos en cuenta que en el catolicismo el bautismo es cuando el niño está muy pequeño. Y esta iglesia rechaza el bautismo infantil. Viven en comunidades separadas del mundo moderno, especialmente los Amish. Yo no sé si en algún momento ustedes han visto la avena Quaker, pero esto de este cristianismo Amish tiene que ver con comunidades separadas. ¿Y por qué menciono la avena Quaker? O sea, ¿qué tiene que ver la avena Quaker con el cristianismo protestante? Pues que hay una comunidad que es vertiente del cristianismo protestante, una comunidad aislada que se llaman los cuáqueros. Y los cuáqueros son personas que viven aislados en Estados Unidos y la avena Quaker es muy famosa porque los cuáqueros son cristianos protestantes, pero son comunidades aisladas que se dedican a sembrar avena. Y los cuáqueros tiene que ver esto con el Amish, con esta comunidad cristiana, porque son cristianos protestantes que vienen del protestantismo, pero ellos creen un poco en separarse del mundo moderno. Entonces son personas que en la actualidad quizás no utilizan redes sociales o que están muy herméticamente cerrados entre ellos. Además de eso, enfatizan en la paz y en la no violencia. No es un cristianismo hippie, es un cristianismo distinto. Un cristianismo protestante. Está el número 8, el adventismo del séptimo día. Es el tipo de cristianismo protestante que es conocido como adventista. Hay muchos en América Latina y en Colombia. Este es fundado en el siglo XIX por Ellen G. White. Observan el sábado como día de reposo. Los adventistas guardan el sábado. Por eso, si tú eres adventista, obviamente no vas a estar viendo este video un sábado. O escuchando este podcast un sábado. Promueven una alimentación saludable y el pronto regreso de Cristo. Entonces, como nos damos cuenta, hemos hablado de los puntos claves del cristianismo protestante. Cómo a partir de una inconformidad que encuentra Lutero, empieza a generar un movimiento que hasta terminaron en guerras en Europa. Muchos personajes se van uniendo a la causa de Lutero. Se van uniendo para cambiar y transformar el cristianismo. Pero además de eso vimos 8 tipos de cristianismo protestante. Es decir, no son católicos, tampoco todos lo practican de la misma forma, pero todos son cristianos. Quiero ser muy claro en eso. Todos son cristianos porque creen en Jesucristo, pero tienen liturgias distintas, tienen prácticas distintas, tienen forma de reunirse distintas e incluso tienen estilos de vida distintos. Como pudimos dar cuenta, los adventistas guardan el sábado. En los otros grupos pueden practicar su liturgia el domingo. O quizás también cambian su vestuario. O como lo que hablaba de los cuáqueros y de los Amish, que son comunidades aisladas.
Entonces quiero resumir un poco los 8 tipos de cristianismo protestante que hablamos en este podcast. El primero es el luteranismo, segundo calvinismo, tercero anglicanismo, cuarto bautistas, quinto metodismo, sexto pentecostalismo, séptimo anabaptistas y 8 adventismo del séptimo día. Cabe recalcar que dentro del cristianismo protestante y las ramificaciones que se dan en Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX están los testigos de Jehová y los mormones, que entran a ser una ramificación del cristianismo protestante, pero van a cambiar también sus formas, sus doctrinas y su liturgia. Como lo dije en otro podcast, los cristianos son todos aquellos que creen en Jesucristo. Y aquí tenemos 8 diferentes formas de creer. De pronto la más común y la que vemos en nuestros países latinoamericanos son las formas pentecostales y católicas. En mi caso, pertenezco a una iglesia neopentecostal. Para terminar, el protestantismo es muy diverso y sigue evolucionando con nuevas corrientes. Esto sería una pregunta importante. ¿Se podría decir que el cristianismo está en continua evolución? Si está en continua evolución la forma en la que nos vestimos, si está en continua evolución lo que hacemos con las redes sociales y cómo nos relacionamos con los demás, si está en continua evolución todo lo que está a nuestro alrededor, los carros de gasolina cambiando por carros eléctricos, si todo eso está en continua evolución, ¿el cristianismo también puede estar en continua evolución? Sería una pregunta para dejar, porque se sigue evolucionando con nuevas corrientes. Y aunque todas estas denominaciones que hablamos, o estos tipos de cristianismo protestante que acabamos de mencionar, comparten principios centrales que son la sola escritura y la sola fide, sus diferencias radican en la doctrina, en la liturgia y en la organización eclesial. Si quieres más detalles, vamos a seguir viendo este video podcast. Siempre te esperamos.